Embárcate en una fascinante exploración con Mari Esbaru mientras desvelamos el misterioso mundo de la gente sombra, una enigmática especie que desafía los límites de lo paranormal. En nuestro vasto universo, esta raza no se limita a la Tierra, extendiéndose por innumerables planetas y confundiéndose a menudo con entidades astrales y fantasmas. Mari, reconocida por su profunda comprensión de lo espiritual y lo paranormal, nos sumerge en un viaje donde la ciencia terrestre respalda la existencia de fenómenos paranormales, pero gobiernos mantienen secretos para preservar la ilusión de la Matrix 3D. Descubre cómo el control gubernamental se entrelaza con la ciencia, limitando la exploración científica. Explora la raza invisible originaria de la constelación Mensa, una enigmática presencia casi indetectable, y aprende sobre su fascinante historia y características. Desde la antigüedad, la gente sombra han invadido hogares con baja vibración, siendo gatos y perros protectores sensibles a su presencia. Esta investigación revela no solo la existencia de razas extraterrestres, sino también cómo la verdad se esconde entre sombras, desafiando percepciones convencionales. Acompáñanos junto a Mari Esbaru en este viaje paranormal más allá de los límites de lo conocido. Según Mari Esbaru, no hay una línea clara para marcar dónde termina la humanidad o cualquier cosa relacionado con la Tierra y dónde comienza cualquier cosa extraterrestre, ya que todo depende de puntos de vista elaborados y criterios complicados. Las llamadas personas sombras son un gran ejemplo de esto, dirigiendo nuestra atención hacia el reino de lo paranormal. Esta escurridiza especie o raza también se encuentra en innumerables otros planetas fuera de la Tierra, y a menudo se confunden con otras manifestaciones como entidades astrales, criaturas de todo tipo y fantasmas, entre otros. Para aquellos de ustedes que han estado siguiendo estos temas, es bien sabido que Mari acepta completamente la existencia de todo lo paranormal e incluso lo explica en detalle con la mejor información que tiene a su disposición. Y, por supuesto, Mari aclara que entiende completamente que no todos los fenómenos extraños son causados por manifestaciones paranormales reales, ya que hay muchas otras explicaciones más mundanas para ellos, incluidas las alucinaciones inducidas electromagnéticamente, las personas con malas intenciones y los embusteros profesionales. Pero dejando de lado todos estos últimos, existe una amplia y rica variedad de evidencias sobre la existencia de lo paranormal en general. Todo lo que cualquiera debe hacer es investigar el tema en línea o en otro lugar con verdadera dedicación e interés para descubrir que los datos se convierten en cada vez más y más concluyentes a medida que su investigación avanza y se profundiza. Y viendo más allá, los científicos en la Tierra y los gobiernos que los patrocinan tienen una gran variedad de evidencias científicas sobre la existencia de una gran cantidad de ejemplos, eventos y criaturas paranormales, así como procedimientos detallados y expedientes sobre todos ellos, incluidas sus recomendaciones sobre cómo proceder o cómo manejar tales manifestaciones paranormales. Los gobiernos en la Tierra pueden incluso modificar o cambiar sus agendas, planes y procedimientos debido a la presencia de una o más manifestaciones o eventos paranormales. Y, por supuesto, no hay evidencia de nada de esto para la gente. Incluso no hay evidencia de que los gobiernos tengan evidencia sobre lo paranormal, y esto es porque esos gobiernos y sus controladores no quieren que la gente sepa de la existencia de nada fuera del mundo material, para poder controlar a la gente más eficientemente y poder mantener la ilusión que sustenta la así llamada Matrix 3D en la Tierra. La manera en que controlan la ciencia misma, determinando lo que es real, posible o no, imponiendo normas y limitando las perspectivas de los científicos,
impidiéndoles explorar otras posibilidades y aspectos de la ciencia sin enfrentar represalias, condena al ostracismo o exclusión de sus comunidades de trabajo. Se presenta como evidencia de que los gobiernos y el grupo conocido como el Cabal detrás de ellos están haciendo esfuerzos significativos para descalificar y menospreciar todos los temas relacionados con lo paranormal, llegando incluso a negarlos por completo. Mari expone que la información afirma tener conocimiento de que al menos 2 gobiernos en la Tierra son conscientes de la verdadera naturaleza del agente sombra, el gobierno ruso y el gobierno de los Estados Unidos. En su posesión, cuenta con un ejemplar del libro Alien Races o de razas alienígenas de la KGB. Este libro se presenta como una guía de campo, referencia rápida e identificación de todas las razas extraterrestres conocidas, destinada a agentes y operativos de la KGB y la GRU que puedan necesitar tal información. Aunque el ejemplar es un original impreso en papel que data de mediados de los años 80 durante la Guerra Fría, Mari menciona que, tras realizar una investigación, le informaron que es posible encontrar un ejemplar desclasificado, muy alterado y editado en línea. Sin embargo, hasta el momento de escribir estas palabras, no pudo localizar dicho ejemplar después de una búsqueda rápida. En el mencionado manual, la agente sombra se encuentra incluida entre las razas extraterrestres que residen o visitan la Tierra. Esta obra constituye la única referencia en la Tierra que corrobora su origen extraterrestre, aunque la información que presenta sobre ellos es concisa y limitada. El ejemplar en papel que Mari posee expone esta información y está redactado en ruso, como era de esperarse. Mari ha realizado una traducción personal del mismo. Es relevante señalar que Mari asegura tener fluidez en el idioma ruso, así como en otros idiomas. Invisible, sin otro nombre, es una raza conocida por manifestarse cerca de áreas de alta seguridad. Resultan prácticamente imperceptibles a simple vista. Tanto el gobierno de Mari como sus rivales, los estadounidenses, han desarrollado tecnología que les permite rastrearlos en el radar, aunque únicamente sus naves son detectadas. Se tienen 3 conocimientos fundamentales acerca de esta raza. En primer lugar, emiten un olor agrio cuando están cerca. En segundo lugar, su presencia cerca de ventanas se manifiesta a través de su reflejo, apareciendo como una figura borrosa que puede ser captada por cámaras de circuito cerrado de televisión. En tercer lugar, los perros y gatos reaccionan ante ellos, aparentemente percibiéndolos con facilidad. Cuando perros comienzan a ladrar sin razón aparente o gatos muestran signos de enojo, miedo o interés por algo invisible, es probable que la presencia de esta raza esté cerca. Su origen se ubica en la constelación Mensa, aunque se desconoce el propósito de su presencia. Toda la información disponible sobre ellos se encuentra en este manual ruso. Ahora, basándose en información estelar, Mari comparte lo que sabe acerca de ellos. Proviene de la constelación de Mensa, ubicada en el hemisferio sur cerca del polo, visible únicamente al sur del paralelo 5 de la Tierra. La ciencia terrestre ha identificado varios exoplanetas en esa región, y la Federación tiene conocimiento de que la agente sombra tiene su origen en el segundo planeta que orbita la estrella conocida en la Tierra como NSV 1440, también identificada como segunda SSJ 355-4166-822-5318 y UCAC 438 a 1966. Aunque la Federación ha localizado su origen exacto, se sabe que habitan en una gran cantidad de planetas que orbitan alrededor de varias otras estrellas de la misma constelación de Mensa. Son criaturas biológicas que tienen una forma física que es muy similar a los lidianos, los humanos, pero existen en una frecuencia vibratoria ligeramente más baja. Están 3/4 partes en lo que llamamos el bajo astral y 1/4 parte en el llamado mundo físico, dándoles esa apariencia fantasmal cuando los humanos los observan debido al limitado rango de percepción que tienen estos, solo dentro del espectro de luz blanca.
No son fantasmas y tienen un cuerpo biológico con todos sus órganos internos en funcionamiento. Se sabe que son extremadamente invasivos para otras razas y culturas porque han expandido su presencia a casi toda la galaxia. Les gusta aprovechar todo lo que otras civilizaciones puedan ofrecerles y sea de su interés, tomando lo que quieran sin pedirlo y estableciendo bases encubiertas donde les plazca. Se sabe que son peligrosos y agresivos y pueden ser un verdadero problema para muchas razas en todo el cuadrante galáctico. La Federación Galáctica los clasifica como una raza regresiva de bajo peligro, más una molestia que un problema real. No se sabe que cooperen con ninguna otra raza o cultura y, por lo tanto, no son miembros de la Federación de Planetas Unidos. Son completamente interestelares y sus naves espaciales no tienen una forma definida y pueden tener una apariencia caótica sin ningún diseño lógico, o pueden estar usando su tecnología para ocultar su forma real, dificultando su identificación. Usando tecnología taigeteana o de la Federación, sus naves tienen forma de cigarro, esféricas o de disco. Tienden a mantenerse alejados de razas altamente tecnológicas, como los taigeteanos, porque su nivel tecnológico les permite detectarlos muy fácilmente, pero disfrutan invadiendo y parasitando culturas con un nivel tecnológico menos avanzado. Aunque el Manual Ruso de Razas Alienígenas establece que solo se pueden detectar sus naves con radar, hoy en día es posible detectarlas utilizando la tecnología de la Tierra que se ha desarrollado desde entonces. Recuerden que el ejemplar del libro data de mediados de los 80 y el ejemplar de que Mari posee fue impreso en 1985 para ser exactos. Según indican los datos de Mari, estos seres han estado en la Tierra durante mucho tiempo y tienden a invadir hogares que tienen un estado de baja vibración, edificios y sitios abandonados, pero se pueden encontrar en casi cualquier lugar. Tienden a invadir las casas incluso cuando están habitadas por humanos, pero, como he explicado anteriormente, dependerá del estado de vibración y la frecuencia de sus habitantes. Cuanto más bajos sean, más susceptibles se vuelven a ser invadidos. No son fantasmas y no deben confundirse como tales, aunque en general puede ser muy difícil diferenciar uno de otro. Se encuentran por toda la Tierra, especialmente en lugares aislados, pero también se encuentran comúnmente en edificios antiguos dentro de las grandes ciudades. Son más personas y están vivos, pero por lo general no son agresivos a menos que tengan una razón para hacerlo, pero se sabe que son capaces de asustar, agredir y espantar a las personas humanas para que se alejen de los sitios que consideran como suyos. También hay muchos casos en los que las personas y la gente sombra pueden coexistir pacíficamente al punto que los dueños de las casas humanas se sienten acompañados por su presencia, afirmando que incluso los protegen. Es posible hablar con ellos sí escuchan y entienden lo que dices, aunque esto depende de la capacidad y conocimiento de cada individuo, como es de esperar. Pueden ser tanto pacíficos como agresivos. Esta raza posiblemente se considera una de las más inquietantes, ya que los humanos no pueden verlos fácilmente, pero se integran en su sociedad y se aprovechan de ellos. Mari expresa cierta preocupación al notar la escasa información disponible para el público en general en la Tierra acerca de esta cuestión. Como con cualquier criatura o entidad del astral o del bajo astral, es necesario mostrarse firme si uno se encuentra con ellos. Utilizan el miedo como arma, por lo que se sugiere no temerles, a pesar de reconocer plenamente que pueden causar inquietud, especialmente debido a su capacidad para mover y ocultar objetos, tocar, arrojar cosas o incluso hablar, aunque esto último ocurre raramente. Tienen la inclinación de tomar y esconder cosas importantes para los humanos que residen en una casa, como llaves y joyas, ya que están conscientes de que esto perturba profundamente a las personas. Se pueden ver utilizando buenas cámaras y equipos de infrarrojos o ultravioleta, así como con tecnología avanzada de visión nocturna. No son completamente invisibles, pero con ciertas condiciones de poca luz se pueden ver a simple vista.
Este detalle es importante. Se pueden ver más fácilmente en condiciones de penumbra o iluminando la habitación con luz roja. El fenómeno paranormal conocido como Atman, o el hombre del sombrero, está relacionado con la gente sombra. Se cree que son ellos, aunque no hay forma de saber si son solo ellos o si solo están usando el fenómeno Atman en su beneficio para ahuyentar a los humanos no deseados de los lugares que consideran suyos. Recuerda que el miedo es su arma. Habla con ellos y sé muy firme diciendo que no son bienvenidos en tu casa, en caso de que no lo sean, que no te dejarás intimidar por ellos y que deben mudarse a otro lugar. Pero no los aceptes o te invadirán como pasa con cualquier otra manifestación paranormal. Si puedes verlos, díselos, esto les ayuda a saber que han sido detectados y que puedes verlos. Las mascotas como los gatos y los perros te protegen de ellos ya que no les gusta su presencia porque saben que pueden detectar. Los gatos suelen ser más sensibles a su presencia que los perros, pero ambos lo son y dependerá de la capacidad y personalidad de cada uno. Tener ese tipo de mascotas es probablemente la forma más fácil y conveniente de mantener a la gente sombra lejos de la casa. Se sabe que los gatos y los perros son grandes protectores contra la actividad paranormal no deseada o negativa, ámalos y cuídalos bien ya que son tus mejores amigos. En este fascinante viaje por lo paranormal, Mari Esbaru nos ha llevado más allá de los límites conocidos, revelándonos un universo donde la humanidad y lo extraterrestre se entrelazan en misterio. La gente sombra, seres escurridizos que desafían la comprensión convencional, nos han mostrado la difusa frontera entre lo terrenal y lo extraordinario. A través de las palabras de Mari, hemos explorado la aceptación plena de lo paranormal, reconocimiento de que no todos los fenómenos extraños tienen un origen sobrenatural. Descubrimos cómo los gobiernos y la ciencia respaldan la existencia de lo paranormal, aunque mantienen estos conocimientos en secreto, tejiendo una ilusión que muchos llaman Matrix 3D. El control gubernamental sobre la ciencia, la imposición de normas y la limitación de la exploración científica en temas paranormales han sido revelados. La invisible raza, originaria de la constelación Mensa, plantea un enigma con su casi imperceptibilidad. A través de las habilidades de Mari, desentrañamos detalles sobre su origen y comportamiento, revelando su naturaleza invasiva y su presencia en el bajo astral y el mundo físico. Este conocimiento, aunque limitado en el manual ruso, nos permite vislumbrar la complejidad de la existencia de estas criaturas que, a pesar de su capacidad para asustar y esconder objetos, no deben ser confundidas con fantasmas. La comunicación directa y la firmeza se presentan como herramientas clave para enfrentarlas. En esta travesía, hemos aprendido que el miedo es su arma, pero la determinación y el apoyo de mascotas, especialmente gatos y perros, ofrecen defensa. Mari nos insta a hablar con ellos, ser firmes y expresar que no son bienvenidos, estableciendo límites en nuestro espacio. Recuerda que, aunque lo paranormal desafíe nuestras percepciones convencionales, la verdad yace entre sombras, esperando ser explorada. Enfrenta lo desconocido con valentía y amor, sabiendo que el conocimiento nos protege y nuestras mascotas son aliados fieles en este universo fascinante. Gracias por ver el video y explorar juntos una pequeña muestra del fascinante tapiz de vida en el universo. Si deseas seguir explorando este apasionante tema y recibir más información, te invito a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, tendrás acceso a contenido exclusivo, descubrimientos emocionantes, historias cautivadoras y conocimientos en constante expansión sobre la vida extraterrestre. Además, queremos emocionarte con la recomendación de los canales principales que son nuestra fuente de inspiración para brindarte información sobre estos fascinantes seres extraterrestres. Te animamos a explorar los canales oficiales de Esbaru Oficial, Arien Isael, Agencia Cósmica y Despejando Enigmas.
Estos canales te ofrecen perspectivas valiosas y una amplia gama de información sobre la vida extraterrestre. Sumérgete en sus contenidos y déjate llevar por el asombro de descubrir más sobre el universo que nos rodea. Acompáñanos en este apasionante viaje de aprendizaje. Sigamos explorando juntos los límites de nuestro conocimiento y abrazando la diversidad y maravillas que nos esperan más allá de las estrellas. No te pierdas nuestra próxima aventura. Suscríbete ahora para unirte a esta increíble comunidad de exploradores del universo. Hasta la próxima.